Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de lo que es la posición prono en todo paciente ventilado, que que habitualmente estamos usándolo en nuestros pacientes COVID, ¿no? Como una de las medidas de reclutamiento vendría a ser, ya que no se pueden llevar a cabo eh, maniobras de reclutamiento, esta sería una de las maneras de mejorar la oxigenación en nuestros pacientes. Esto no es nuevo, es un método recomendado para mejorar la oxigenación desde la década del 70. Puede ser implementado en cualquier terapia intensiva, tenga la complejidad que se tenga, necesita personal entrenado mínimamente. Y es una medida de primera línea, que fue el estudio PROSEBA, el que nos cambió un poco la cabeza, porque nosotros lo hacíamos a esto, y después, alrededor del año 2000, dejamos de hacerla, porque se lo hacía como de rescate, o sea, paciente que ya no respondía, que estaba con distrés grave, que no respondía a las maniobras de reclutamiento, como última medida se los pronaba al paciente, y no resultó por eso, porque se lo hacía tardío. Entonces es una medida de primera línea, y hoy en COVID es una medida de primera línea. Desde que el paciente es intubado, se los debería pronar, no debería ser una maniobra de rescate. ¿Qué es lo que pasa con el prono? ¿Por qué el prono funciona? Funciona porque nosotros en la posición supina tenemos mucho aire del lado del esternón, y en las zonas dependientes, que es la zona de la columna, tenemos más oxigenación, más perfusión. Acá arriba más ventilación y acá más perfusión. Cuando yo pongo al paciente en posición prono, el aire que está acá se va hacia atrás, se homogeneiza la ventilación. Y además, como tengo perfusión atrás, ventilación, perfusión, mejora el intercambio gaseoso. Entonces, eso sería un poco el efecto que hay sobre, digamos, la ventilación alveolar y sobre la presión transpulmonar local. El concepto más importante es que me homogeneiza la ventilación, o sea, el aire llega hacia las partes, hacia las zonas dependientes del pulmón, que son las que están generalmente más apretadas. Entonces, los mecanismos potencialmente benéficos del prono son que permite mejorar la oxigenación sin riesgo de sobredistender, o sea, si yo le pongo mucha PIP, sobredistiendo, y recuerden que en estos pacientes, como hablamos, si le ponemos mucha PIP, el paciente se sobredistiende, si le hacemos más de 12 de PIP, el paciente se sobredistiende y le va peor, y previene el daño inducido por la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque yo le doy energía, le doy a 20 a 500, y va sobre una un solo área en supino, ¿no? O en cierta área. Si yo al paciente lo pongo en prono, como se homogeneiza la ventilación, hace que no haya una concentración excesiva en algunas zonas del pulmón y se desparrame un poco más la energía en todo el pulmón. Entonces evitaría el daño inducido por la ventilación mecánica. Y el estudio de Guerin, que nos vino a cambiar la cabeza a nosotros, donde ellos vieron que ellos nos dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer con estos pacientes para que mejoren? Y fue donde lo empezamos a usar a partir del año 2013, ¿no? Entonces ellos dijeron, miren, para que esto funcione, tiene que estar el paciente en posición prono al menos 16 horas al día. Fíjense cómo ellos cambiaron la supervivencia, del 41, la posición supino, al 23. O sea, 18%, más del 18% de mejora de la mortalidad en los pacientes cuando se hacía posición prono. ¿En qué condiciones? 16 horas al menos por día, con una ventilación mecánica protectora que la vimos, con un protocolo de paso supino, cada cuánto lo saco al paciente, y por supuesto con un protocolo de ventilación mecánica que en todos los servicios deberíamos tener. ¿Y qué nos dijeron ellos además? Porque antes lo pronábamos 8 o 10 horas, lo despronábamos, tiqui, tiqui. Bueno, lo que ellos vieron dice, por lo menos ténganlo 16 horas. Nosotros lo tenemos 24, a veces 30 horas. En realidad, soy partidaria de que al paciente cada 24 horas se lo desprone. ¿Por qué? Para cambiar las fijaciones del tubo, para higienizarlo, para valorar las heridas, para valorar los ojos. Es importante esa parte. Aunque después lo tengamos que volver a pronar, ¿no? Pero 24 horas, no ver qué es lo que está pasando en un paciente, cómo está la vía aérea, complica. Entonces ellos dijeron, bueno, aumenten las horas de los pacientes en posición prono. ¿Por qué? Porque el paciente de supino a prono aumenta bien la oxigenación, mejora el PAFI, pero cuando va a supino baja. Entonces, más horas yo lo tengo en prono,
y menos tiempo en supino, menos tiempo de rotarlo, el paciente mejora. ¿Está? Entonces lo que ellos vieron es que a lo largo del tiempo el paciente va tolerando más el supino mientras más prolongado hacían las horas de prono. Cuando sabemos que va saliendo el paciente y cuando yo lo pongo en supino y el paciente no me baja los parámetros. Bueno, a partir de que surgió el coronavirus, ¡pum!, el prono fue parte del tratamiento eficaz para estos pacientes COVID. Entonces ellos ya ponían por todos lados que esta técnica cambia la movilidad fragmática y mejora la ventilación respiratoria. Era un poco, estos son diarios, ¿no?, de lo que le explicaban a la gente. ¿Cuáles son los beneficios en sí de la maniobra de la posición prono? Cambio en la movilidad diafragmática, evacuación de secreciones, redistribución de la perfusión que tenemos más atrás que adelante y mejoría de la ventilación. Se homogeneiza la ventilación. ¿Está? Esto, por supuesto, estudios randomizados, controlados, ya han confirmado la mejoría de la oxigenación de los pacientes en posición prono, pero no se ha demostrado aún la mejoría en la mortalidad, y no se ha demostrado la mejoría en la mortalidad en los pacientes COVID aún. Pero si sabemos que mejora la oxigenación, es una buena herramienta para intentarlo. Obviamente que es una técnica que también puede traer complicaciones, ¿no? Lo que ellos decían, bueno, que el paciente posición prono puede prevenir el 50% de la muerte por COVID-19. Veremos qué dicen ahora los estudios, ¿no? Pero esta es una radiografía de un paciente con distrés, y esta es una radiografía de otro paciente con distrés, con el mismo paciente, que después de 16 horas de boca abajo, cómo la radiografía va mejorando, ¿no? Ojalá lo podamos lograr en nuestros pacientes, ¿no? Y ya lo decía la Organización Mundial de Salud, en marzo del 2020 se expidió al respecto y dijo que para el tema del manejo de los pacientes con COVID, lo que ellos dijeron fue que mantengan la posición prono al menos de 12 a 16 horas por día. Nosotros, según el estudio Guerin, los protocolos que utilizamos son de 16 horas en el día al menos, aunque la verdad es que lo hacemos 24 horas. El distrés respiratorio, porque es lo que lo lleva a estos pacientes a estar en ventilación mecánica, demanda gran atención, tiene alta tasa de mortalidad y tiene alto consumo de recursos también, porque los pacientes están mucho tiempo ventilados, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, ¿cómo tomo la decisión para implementar el decúbito prono en estos pacientes? Primero, diagnóstico de distrés, son pacientes que tienen PAFI menor a 150, ¿está? Las acciones van a ser, ya voy a tener una ventilación mecánica protectora, utilización según los protocolos de ustedes, los bloqueantes neuromusculares durante 48 horas, titular la PIP. Acuérdense que estos pacientes no pueden utilizar altas PIP, no más de 10-12, porque se produce sobredistensión sin demasiados beneficios, y una FiO2 para mantener una saturación de 88-92. Me da un poquito de cosa, pero bueno, entre 90 y 92 de saturación que mantengamos estaría bueno. El decúbito, si yo tengo el PAFI menor a 150, lo decúbito al paciente lo pongo en prono temprano, al menos 16 horas al día, y ver los criterios de mejora. Eso sería, digamos, la fase de implementación. Entonces, ¿a quiénes hacemos prono? A los distrés moderados a severo, con un PAFI entre 150 y 100. ¿Cómo implementamos la maniobra? Y podemos tener esta cama fantástica, que pronamos al paciente con un botoncito o una manijita, sería fantástico esto, ¿no? Pero bueno, no es tan posible. Entonces lo tenemos que hacer manual. Hay maniobras, yo no la he utilizado, seguramente ustedes la pueden ver en algunos videos, que es de envolver al paciente en una sábana de arriba, una sábana de abajo, se lo envuelve como un caramelo y se lo rota. En algunos lugares no están utilizando, yo no tengo experiencia, nosotros no tenemos experiencia en esa maniobra. Utilizamos esta, que tiene que ser llevada a cabo por 4 personas, una persona que está en la cabecera, que vea hacia dónde van las guías y todo lo demás. El otro que está reposicionando todas las bombas que queden para un mismo lado. Las bombas que no son útiles en ese momento se desconectan para que no haya tantas conexiones. Cosas que estén conectadas, como el del control de la temperatura, se desconecta para que haya las menores cosas cuando el paciente se lo rota. Después hay que ver cómo se lo seda, porque el paciente, al ponerse en posición prono, tiene que estar relajado y sedado. No podemos tener un paciente despierto que se encuentre de golpe que está boca abajo y no se puede mover. Debe ser espantoso, por lo tanto el paciente tiene que estar dormido.
Y después hay que posicionar las tubuladuras, aspirar al paciente, ver hacia dónde va a quedar la cabeza, ver cómo vamos a hacer con el tema de las piernas. La maniobra se lleva a cabo en dos tiempos consecutivos. Uno que lo pongo de costado al paciente y después cuando lo bajo al paciente, ¿no? Entonces, en un primer tiempo se coloca al paciente en decúbito lateral, preferentemente dice que mirando hacia el lado en que se encuentra el ventilador, se constatará que la correcta posición del tubo endotraqueal, como así también el de los catéteres, y entonces, bueno, yo lo pongo de costado y me fijo que estén todos los catéteres bien, que el tubo esté bien fijado, que quien está en la cabecera esté asegurándose bien las tubuladuras, todo, y posteriormente paso a la segunda maniobra, que es volcar el paciente sobre las almohadas, poniendo definitivamente el paciente en decúbito prono, con la cabeza levemente girada hacia el lado del respirador. Pero ¿qué pasa? Esto del lado del respirador, tómenlo o déjenlo, porque en realidad yo tendría que estar cada 2 horas o cada 3 a 4 horas, nosotros lo hacemos cada 4 horas, rotando la cabeza del paciente, porque si no se producen lesiones en los ojos. Entonces lo que pasa es que hay pacientes que no te permiten la movilidad del cuello, tantas rotaciones, pero lo ideal sería que nosotros cada 4 horas rotemos la mano y la cabeza del paciente, siempre la cabeza mirando hacia la mano levantada del paciente, como es en el caso de la figura, ¿no? Lo ideal es que haya una flexión de cadera de la rodilla, bueno, y tratar de que el paciente se lo levante un poquitito, unos 30 grados, 20 grados al menos, ¿no? Acá es la forma en que nosotros podemos llegar a mover la pierna para que le aliviane un poco acá a nivel de la cintura a nuestro paciente. Después hay unas grúas, otra fantástica, esto solamente lo he visto así en pacientes que es un poco, lo he visto solamente en imágenes, pero sepan que las hay para poder pronar a los pacientes. No sé si será tan fácil hacerlo. Después tienen estas camas fantásticas. O tienen estos dispositivos fue diseñado por una enfermera que también se comercializan, no se comercializan en nuestro país, pero se lo pone el paciente arriba y se lo va rotando, se los ata al paciente, ¿ven? Cuando se lo pone de costado se los ata y se lo rota y queda sobre esas almohadas. Nosotros usamos uno distinto, que en vez de poner las almohadas en forma horizontal, las ponemos en forma vertical. Entonces eso hace que apriete menos el abdomen y menos el tórax de los pacientes. ¿Está? Nosotros tenemos que después les vamos a mostrar dónde van, pero este van a los laterales del tórax, esto es la cuña que va para elevar los pies de los pacientes, este va por arriba de las rodillas, para aliviar la parte de la rodilla de la pelvis, y este va sobre la cabeza del paciente, así como nos viene el equipo hecho, así como quedan, ¿no? Estos dos laterales que van en el tórax del paciente. Y esto es una maniobra como nosotros la podríamos llegar a hacer. Hay una gran diferencia entre la sábana que tienen, el ancho de la cama y el paciente liviano, ¿no? Pero bueno, a veces no encontramos este tipo de pacientes. Obviamente a todo esto le faltan los elementos de protección personal. Ojo con los ojos, lo ideal es que nosotros le pongamos una cinta, lágrimas artificiales y cerremos los ojos, porque el riesgo puede ser que se quede el paciente con el ojo abierto y en la cama. Entonces, posicionaron todas las bombas, posicionaron el respirador, lo llevan al paciente para el lado del ventilador, lo llevan hacia un costado, ahí lo que hacen es ponerle la mano por debajo del cuerpo. Eso es una maniobra fundamental, la mano por debajo del cuerpo del paciente, cosa de que cuando yo lo voy a rotar, la mano quede, si no la mano va a quedar debajo del cuerpo del paciente. Entonces el paciente queda en un costadito ahí, pongo la sábana nueva, qué hermosa sábana. La sábana nueva la pongo y ahí es donde pongo al paciente de costado. ¿Ven? Lo roto ahí de costado. En ese momento que lo pongo de costado, saco la sábana, acondiciono todos los cables, paso el electrodo, los electrodos de la parte anterior del tórax a la espalda. Tengo que tratar de tener el menor tiempo sin monitoreo al paciente. Y después que el paciente está ahí, con la sábana de abajo, completo el prono. Esta persona que está acá en la cabecera, en este caso no queda mirando para el ventilador, esa maniobra no está mal tampoco. Esta persona en la cabecera es muy importante que esté continuamente sosteniendo el tubo endotraqueal y las tubuladuras, porque no se debe extubar el paciente.
Lo ideal es que las manos no queden así para abajo, porque las manos para abajo hacen que la cabeza apoye demasiado sobre la cama, entonces lo que se hace es elevar una de las manos, generalmente la mano que va para el lado de la cabeza es la que se eleva, está como es la posición del nadador. Bueno, pacientes obesos, pacientes embarazadas, todo eso se puede llegar a hacer, así como debe. ¿Qué duele? Duelen las mamas, duelen los genitales en los hombres y duele la punta de los pies. Esos son lugares que tenemos que cuidar. Nosotros habitualmente lo que hacemos es, además de los ojos, envaselinamos todo el paciente en la parte que va a quedar apoyada para evitarle lesiones. Si ustedes pueden ponerle parches a los pacientes, mucho mejor, ¿no? Pero también pacientes con drenaje. ¿Lo podemos hacer todo? Quienes nos entrenemos. Es una labor intensa y tenemos que tener un protocolo y un enfoque algorítmico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo empiezo? Primero, definir distrés. ¿A qué paciente lo voy a pronar? Saber que lo tengo que hacer pronto, 24 a 36 horas de que el paciente ingresa. ¿Está? Adaptar al paciente, que esté dormido, RAS -4, -5, relajantes musculares. Utilizar ventilación protectora. Saber que necesitamos al menos 4 personas para implementarla, por lo tanto lo tenemos que hacer programado y que estemos varios, todo lo podemos hacer kinesiólogo, el que ande dando vuelta. Proteger las zonas más expuestas, que son las caderas, las rodillas, los hombros, la cara, recuerden los genitales y recuerden la punta de los pies. Ver la PIP después que lo pongo, al menos las sesiones de decúbito prono deben durar 16-20 horas, alternar la posición del nadador, como yo les decía, para que la cara no se produzcan lesiones. Por supuesto, si hay efectos negativos o positivos, se debe suspender. Entonces, ¿cuándo suspendería positivamente el decúbito prono? Cuando tengo un PAFI mayor a 150 durante, o sea, yo lo di vuelta para higienizarlo, todo, y el paciente sigue manteniendo su saturación, se le hacen gases a los 30 minutos, una hora, y el paciente está perfecto. Bueno, pensémoslo si lo vamos a volver a pronar. ¿Está? Eso sería una cosa positiva. Cuando un paciente tenga menos de 10 de PIB y menos de 60 de FiO2 y tiene más de 150 de PAFI en su pino, bueno, quizás no lo tengan que volver a pronar. Y si el paciente aún pronado no oxigena bien, bueno, habrá que darlo vuelta. No voy a poner en prono, trauma de cuello facial, paciente con hemoptisis masiva, esternotomía reciente o quemadura extensa de la parte ventral, pacientes con presión intracraneal que esté elevada. Sí lo puedo poner pacientes con PIC normal o pacientes con alto riesgo de que fallezca, ¿no? Y algunos que nos dicen, bueno, yo no sé si lo pondría. Bueno, sí, pónganlo, un paciente con abdomen abierto se puede poner, fractura de pelvis, con ECMO, con monitoreo de la presión intracraneana, con terapias de reemplazo renal como puede ser una hemodiálisis, con fijación externa, con inestabilidad hemodinámica, con politrauma, con obesidad, todos esos pacientes funcionan. Como les dije, 4 operadores. Primero colocar el paciente en decúbito lateral, ver todas las guías, todo lo demás, cerrar la alimentación, evaluar el estado hemodinámico del paciente, ver la posibilidad de colocar parches en las zonas propensas a las lesiones por decúbito. Primero mover al paciente al borde de la cama contrario al lado de rotar, o sea, lo muevo para este lado, la mano que se encuentra del lado de rotar se coloca debajo del glúteo, palma y glúteo, la palma para arriba, debajo del glúteo, lo coloco en decúbito lateral, chequeo todo y después se vuelca al paciente, se lo pone en decúbito prono. Y por supuesto, ir alternando. Pero antes, es como cuando voy a hacer una receta, ¿no? Voy a cocinar algo. Siempre es necesario preparar la mise en place, que se llama. O sea, tengo que tener todos los elementos. Porque si yo estoy haciendo un flan y en el medio de que estoy haciendo no encuentro la esencia de vainilla y difícilmente puedo hacer un flan rico. O estoy por hacer, no sé, un merengue, pero no puse a hacer el almíbar, bueno, entonces tengo que tener todo listo. Siempre pensando en comida yo. Tengo que tener todo listo para no olvidarme nada y saber que tengo los elementos. Porque capaz que voy a buscar la esencia de vainilla y no tengo, se me terminó, bueno, un fracaso el flan. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo preparo? Primero, pongo FiO2 al 100% en el ventilador, vacío el estómago, ¿cuánto? Y si yo puedo vaciarlo una hora antes, mejor. Ponga la sonda nasogástrica a débito, porque al momento de rotarlo le voy a tener que cerrar. Me aseguro bien el tubo endotraqueal, limpio la boca del paciente, lo baño, lo limpio, le lavo los ojos, le lavo la boca, aseguro bien el tubo endotraqueal, hago todas las curaciones de las vías, las aseguro todas las vías, me fijo que todas las vías estén permeables. Todos los tubos insertados por encima de la cintura, por ejemplo un tubo de tórax, van hacia la parte superior de la cama.
todos los tubos insertados por debajo de la cintura, por ejemplo, una sonda vesical, van hacia los pies de la cama. Vacío todo lo que son bolsas de colostomía, si el paciente de ileostomía, todo eso vacío, curo las heridas. Tener por las dudas un suero fisiológico o drogas inotrópicas, según lo que indiquen, para gotearlo por las dudas del paciente se inestabilice cuando estoy haciendo la maniobra. Ver si puedo colocar parches de siliconas o algún tipo de silicona en las zonas que pueden llegar a tener lesiones el paciente, frente, toda la rodilla, hacen muchas lesiones también en el abdomen los pacientes. Nosotros les ponemos en principio, cuando no tenemos, vaselina para hidratar un poco la piel. Frenar la cama y colocarla bien en posición horizontal, tener siempre a mano la bolsa máscara válvula con la PIP por las dudas, y el carro de paro y el set de vía aérea difícil. Bueno, este video no lo vamos a ver. Bueno, después yo puedo utilizar unas herramientas de todo eso que hice. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hice o no lo hice? Para yo controlar, ¿no? La vía aérea segura, nosotros utilizamos estos dispositivos con la tela adhesiva, después si no vienen estos dispositivos comerciales que son fantásticos. Nosotros no nos dan resultados estos azules, que son los únicos que hemos probado porque se producen lesiones acá, pero cualquier cosa que evite que el paciente muerda el tubo, lo mantenga el tubo al medio de la boca y me asegure la vía aérea. Tener en cuenta, ver cómo está programado el ventilador, voy a tener que ver la PAFI, medir los gases a los 30 minutos después de pronar al paciente, y si veo que me aumenta la PO2 al menos 10 milímetros de mercurio, o me aumenta 20 milímetros de mercurio la PAFI, implica que el paciente está andando bien. Si uno dice, ¿dónde coloco los parches? ¿Dónde cuido? Y en estos lados, en la cara. Controlar que la almohada no quede presionada sobre los ojos. Por supuesto que registrar el estado de la piel antes del decúbito prono y luego el decúbito prono, ¿no? Proteger todas estas zonas de apoyo. Evaluar el estado neurológico aún en los pacientes sedados. Una de las cosas es valorar la respuesta motora de los pacientes. El paciente tiene que estar bloqueado, dormido, porque debe ser aterrador encontrarnos boca abajo, ¿no? Suspender la alimentación enteral 1 hora antes. Y controlar el uso de la alimentación enteral, más que nada ver cuando se lo reinicio. Eso depende de lo que ustedes tengan como protocolo. Nosotros lo seguimos usando en menor dosis, pero tener cuidado cuando se usan bloqueantes neuromusculares. Y puedo utilizar cualquier lista de verificación, pero siempre tengan una lista de verificación para ver que todo se hizo. Esta es una lista de verificación basada en necesidades. Ustedes pueden elegir o hacer la que a ustedes les parezca. Evitar los eventos adversos. ¿Cuál es un evento adverso? Que se salga el tubo, que el tubo se meta, que se obstruya el tubo, que haya úlceras por presión o edemas, que haya desplazamiento de los catéteres, inestabilidad hemodinámica, que empeore el intercambio gaseoso, y puede ser que el paciente no esté bien sedado y que el paciente no lo tolere, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿qué pacientes yo sé que van a andar? Y los pacientes que mejoran el PAFI un 20% y que bajan su PCO2 un poco, ¿no? ¿Cuánto va a durar el prono? Primero va a estar 16 horas al menos, 20, 24 horas, y lo vamos viendo. Lo despronamos y vemos qué pasa. ¿Cuándo suspenderíamos el prono? ¿Cuándo dejaríamos de hacer? Cuando esté más de 4 horas el paciente, como dijimos, dado vuelta y mejore la PAFI, y el paciente está con una PIP menor a 10 y una FiO2 menor a 60, y durante 4 horas, las 4 horas posteriores al decúbito supino, el paciente lo tolera, está con esos parámetros bien, se puede sacar. Y si también la suspendo en negativo, digamos, si vemos que el paciente lo ponemos en posición prona, el paciente no mejora, y es más, desmejora. Entonces, eso no va a funcionar. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Movilizar la cabeza cada 2 horas, el ejercitar los brazos, poner la alimentación enteral igual durante el prono, y utilizar el Trendelenburg invertido. El Trendelenburg invertido es elevar la cabecera toda la cama si tienen la posibilidad de que la cama lo haga, ¿no? Ojo con las vías, ojo con el tubo, ojo con el residuo gástrico, ojo con las úlceras por presión, ojo con la lesión del plexo braquial, y ojo con la estabilidad hemodinámica.
la familia. La familia puede sentirse impotente, obviamente esto es terrible, hay que avisarles por qué se les hace eso, cuáles son los beneficios de hacerle esto, decirle que el paciente no está sintiendo nada, que está con analgésicos, que no se va a acordar de esto, que cuando lo demos vuelta va a estar edematizado, que eso es normal, que puede haber lesiones, que estamos haciendo cosas para evitarlo, pero es importante que sepan todo esto, que que lo estamos haciendo para que él se sienta mejor y que pueda mejorar, ¿no? Pero bueno, también se pueden dar cosas educativas a la familia, que por qué se está haciendo el decúbito prono. Y también pueden hacer un ABCDFG, que esto está bueno, para ver antes del prono y después del prono, que yo se los dejo en las diapositivas a esto. Bueno, pero esto más o menos para que ustedes vean qué es lo que tengo que hacer antes y después del prono. Puntos clave: utilizar la posición prono, sí. Implementarlo temprano, no esperar. Desarrollar un protocolo para evitar riesgo de complicaciones. Elijan el que quieran de alguno que les mostramos. Entrenar. Los enfermeros son los principales responsables de la posición prono y que la cosa funcione. Capacitarse, tratar de adquirir habilidades, ver cómo lo hacen, que alguien saque fotos, que se filmen para poder educarse. Simular, a veces no hay tiempo para esto, necesitan preparar las instituciones para la simulación, pero sería lo ideal que podamos simular, porque el primer momento del primer prono es un escándalo, no para acá, no para allá, no, guarda que se quedó, pero por eso tenemos que ordenarnos y estaría bueno también filmarnos, ¿no? Utilizar algoritmos y a medida que nosotros aprendemos y que más nos experimentamos, menor complicaciones vamos a tener en nuestros pacientes. Muchas gracias.